llevar una idea a la vida, es ir contracorriente, es salir de tu zona de confort, es ir más allá de lo que la gente no ve. Y confiar en eso, ser persistente en esa nueva idea y tratar de ejecutarla. Ser innovador significa hacer las cosas de manera distinta. Cuando eres diferente, las personas se dan cuenta de eso y captas la atención de una. Por eso a lo mejor muchos innovadores suenan locos o las ideas suenan un poco descabelladas al principio. Es parte de la naturaleza de hacer algo diferente. Ver qué solución puedo dar que sea mejor en forma de eficiencia o que sea mejor económicamente viable o que lo haga de una forma más sostenible. Se necesita conocimiento, se necesita contexto de las cosas, se necesita también tener visión. Cuestionar lo actual, cuestionar las reglas, cuestionar los pensamientos o los procesos para ver si se puede hacer algo mejor y siempre estar en cuestionamiento. Si uno tiene ganas de innovar, de hacer algo nuevo, puede ser un estudiante de la universidad recién comenzando, puede ser un PhD muy estudiado. Lo importante son siempre las ganas, ¿no? En mi caso, principalmente, yo tenía un problema y eso me ayudó a innovar. No soy científico, no soy ni siquiera el más inteligente de la facultad. La persona que quiere innovar tiene que pasar pensando las 24 horas del día, incluso hasta cuando duerme, en crear nuevas ideas. Si uno no innova, la empresa fallece, la empresa fracasa. Y si uno como empresa no está innovando sus procesos, sus productos, su conocimiento diariamente, va a llegar un momento en que la competencia podría estar encima tuyo. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que te podría ir mal. Sí, siempre te puede ir mal en cualquier cosa, ¿no? La cosa es tener ese ímpetu o esa motivación para hacerlo simplemente por el hecho de hacerlo. Cambio. Hacer las cosas distintas. Futuro, cambio disruptivo. Hábito. Nuevo. Crear para mejorar. Persistencia. Perseverancia. Constancia. Acciones para un mundo mejor. Riesgo, ganas también. Pasión. Conocimiento e impacto positivo en la sociedad. Entre pilas. Las bases. Corazón. Madre, padre. El segundo hogar. Buenas tardes con todos. Agradecemos mucho la puntualidad del día de hoy a nuestro primer IT Corner del año 2022. Si son ustedes asiduos a nuestro centro de emprendimiento, saben que estos eventos los venimos realizando desde hace mucho tiempo y bueno, desde la pandemia comenzamos a hacerlos de manera virtual, ¿no? Este es el primero del año. El día de hoy tenemos a Paula Estrella, que nos va a ayudar un poco conociendo sobre estas comunicaciones asincrónicas y cómo potenciar estas a tu empresa. Paul es director, ¿verdad?, de operaciones de Open Direction. Él fue uno de los coordinadores del proyecto de ASIRI, el primer proyecto de hardware abierto basado en ARM, desarrollado en Ecuador. Fue parte del equipo de Elastic y estuvo involucrado además en proyectos de petróleo y construcción. Actualmente participa en diversos proyectos de tecnología y es director académico de Tech Expert Guru, que es una academia formada por profesionales en diferentes disciplinas de tecnología digital, desarrollado en hardware, software, sistemas, desarrollo de productos, prototipados, entre otras cosas. Y obviamente está trabajando también en este proyecto de Maui.chat, que es más o menos lo que nos va a comentar el día de hoy, que centraliza la atención de varios agentes de WhatsApp en una única línea, permitiendo escalar tu gestión de contactos y reducir el tiempo de respuesta y mejora la disponibilidad de tu servicio. Obviamente, conociendo la situación que hemos estado viviendo actual y todos los cambios en base a la pandemia y cómo ahora nos tenemos que relacionar de alguna manera con los clientes, es ver cómo esto ha evolucionado hoy en día y cómo también nos puede ayudar en ese sentido. Le doy la bienvenida a Paul a esta charlita que nos va a presentar el día de hoy. A todos quienes quieran hacer alguna pregunta, el chat está habilitado. Por favor, sus preguntas las pueden poner en el chat
y pueden hacerlo directamente a la persona que está con el nombre preguntas, ¿no? Para que llegue directamente a esa persona, ¿no? O si en su defecto lo pueden poner directamente en el chat. Las preguntas van a ser contestadas al final, ¿no? Para darle fluidez justamente a la charla. Así que en los últimos 20 minutitos, 15 minutitos de la charla, pues comenzaremos a contestar todas sus preguntas. Paul, bienvenido y te doy paso para que puedas comenzar con esta charla muy interesante. Muchas gracias por la invitación y bueno, contento de estar aquí. Voy a presentar mi pantalla. Ok. ¿La ven bien? ¿Sí? Sí, okay. Sí se ve muy bien. Voy a tomar eso como un sí. Perfecto. Sí. Ok, listo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy esta charla se llama ¿qué son las comunicaciones asincrónicas y cómo potenciar a tu empresa con ellas? Bueno, esta idea de dar esta charla nació porque, bueno, como lo mencionaron anteriormente, nosotros, el equipo de Open Directo, en conjunto con IPTegra y otros profesionales, desarrollamos una plataforma que se llama Maui Chat y nos invitaron a hablar de Maui, pero yo pensé que era más interesante hablar de la industria en general, de la parte de centros de contacto y por qué llegamos a este punto, por qué llegamos a desarrollar Maui y orientar la charla un poco también a aquellas personas que son emprendedores, que están buscando empezar a generar sus canales de contacto, ¿no? Y vamos a darles un poco de tips en esta charla, ese es el objetivo, ¿no? Bueno, ahí hay un breve bio de mí. Esta es una charla dirigida a startups, a pequeñas empresas, empresas que están migrando hacia el e-commerce, a emprendedores. Una de las cosas que aprendí cuando trabajé en un equipo de desarrollo de producto, que llegó a tener más de 4 millones de descargas de su software en todo el mundo, es que no todas las herramientas son funcionales para todos, ni siquiera las más sofisticadas. Y que los usuarios buscan siempre herramientas que se adapten a ellos y no al revés, aunque hay productos que siguen haciéndolo al revés, ¿no? La sofisticación requiere también un grado de preparación. Si no estamos preparados, el camino de aprendizaje en la atención al cliente y la gestión comercial será mucho más largo. Eso es algo que vamos a hablar y a mencionar también al final de la presentación. Bueno, creo que siempre es importante empezar con algunas estadísticas. Vamos a revisar algunas de estas estadísticas, no muchas, pero sí algo que es esencial para convencerlos a ustedes, no a mí, que ustedes tienen la razón con respecto a la mensajería instantánea a las redes sociales, ¿no? Aquí podemos ver 4 estadísticas muy interesantes. Población total, usuarios únicos de móviles en el planeta, usuarios de internet en el planeta, usuarios activos de redes sociales también en el planeta. Y vemos que actualmente hay 7.83 billones de personas en el planeta, 5.22 billones son usuarios únicos de móviles, 4.66 billones son usuarios de internet y 4.20 son usuarios de redes sociales. Más abajo vemos, es una comparación entre enero del 2021 y enero del 2020, que fue el año de la pandemia, y vemos que hay un incremento, ¿no? En la población total, 81 millones, en los usuarios únicos de móviles, 93 millones, en los usuarios de internet, este dato es súper interesante, 316 millones, quizás no suene tanto si lo comparamos contra billones, pero vemos ahí que es un incremento de 7.3%, es importante. Y usuarios activos de redes sociales, más de 490 millones en un año, ¿no? 13.2%. ¿Okay? Cuando hablamos de billones, en realidad son miles de millones, ¿no? Vean que estos datos vienen de una fuente con base en Estados Unidos, ¿no? Para ellos, billions es lo que para nosotros es 1.000 millones. ¿Ok? Y en realidad serían 7.300 millones, no 7.300 billones de habitantes, igual sigue siendo mucho, ¿no? Una de las comparaciones que quiero hacer aquí que son bien interesantes, ya habíamos hablado del incremento del 7.3% en billones de usuarios de internet, no, pero son justo estos 2 puntos que son importantes, ¿no? La cantidad de incremento en usuarios únicos de móviles y en internet se ve que es sustancialmente mayor la cantidad de usuarios con acceso a internet, ¿no? Si tiene algo de sentido si analizamos los efectos de la pandemia en el mundo, yo creería que sí. ¿Tendrá esto algo que ver con el efecto encierro? Seguro que sí, seguro que sí. Mucha gente, para poder estar conectada con gente fuera de sus casas, fuera de
de sus ciudades. Recuerden que mucha gente se quedó fuera de países y la única forma de conectarse era a través de Internet. Así que esto definitivamente es un efecto de Internet. Todas las fuentes están aquí y al final les voy a dar un enlace para que puedan bajar la presentación. Ahí también están todas las fuentes y la presentación también la van a poder descargar. Aquí hay otra estadística importante, bueno, al menos para lo que intentamos desarrollar en esta charla, ¿no? Son estadísticas de Brasil y México. Brasil del lado izquierdo y México del lado derecho, ¿no? Es el ranking de las 10 aplicaciones móviles más utilizadas. ¿Ok? El chat ya estaba posicionado como número 1 a través de WhatsApp, y de hecho, si ustedes ven las 4 primeras aplicaciones, tanto en el 2019 como en el 2020, en cualquiera de las dos columnas, esas 4 se han mantenido, y esas 4 de alguna manera tienen un componente de mensajería instantánea incluido o embebido. ¿Nos estamos comunicando más por chat? Me atrevo a decir que sí. Bueno, vamos a hacer un poco de historia porque creo que es importante ver dónde nació todo esto del tema de mensajería instantánea, comunicaciones asincrónicas, omnicanalidad, etcétera, ¿no? ¿A dónde se ha ido la voz? Bueno, no es posible que hablemos de comunicación asincrónica para negocios si no hablamos de centros de contacto, los call centers, ¿no? Estos nacieron allá por 1960 y es una industria en la que ha habido mucha innovación y desarrollo de tecnología. La necesidad de contactar a un mayor número de gente de una manera más efectiva y haciendo que los agentes estén el mayor tiempo posible en la conversación ha generado verdaderas obras de arte en ingeniería del software y en la marcación predictiva. Imagínense lo que es la marcación predictiva. Quiere decir que si tengo esas 4 personas que están ahí, ¿no? Y están en una llamada, el marcador predictivo está haciendo una estimación de cuándo ellos van a colgar la llamada para llamar antes de eso y colocar la siguiente llamada para que puedan contestar al siguiente cliente, ¿no? Entonces, hacer eso suena fácil lo que estoy diciendo, pero realmente es un trabajo muy complicado, ¿no? Y eso lo hace software de alta sofisticación, ¿no? Y en eso se ha movido bastante el mundo del call center. ¿Por qué? Bueno, la necesidad de contactar a un mayor número de personas, ¿no? Y que la gente esté en llamada todo el tiempo. Durante años fueron soluciones de alto costo y de difícil acceso para negocios emergentes, para pequeñas empresas, ¿no? Hasta que la telefonía de código abierto permitió el acceso a herramientas de contact center de bajo costo y permitió que muchas empresas tuvieran su propio call center casa adentro y adquirieran una experiencia valiosa relacionada con la atención al cliente y la generación de campañas y manejo de estadísticas de contacto. Yo tenía un amigo que trabajó mucho en comunicaciones, sigue trabajando actualmente en comunicaciones, y me decía algo súper importante, y es que el negocio de los call centers es un negocio de recursos humanos, más que de llamadas. ¿Alguna vez lo pensaron? Bueno, ténganlo presente porque vamos a mencionar esto durante la charla al menos dos veces más. Y bueno, entonces, con la aparición de las comunicaciones basadas en código abierto, ¿no? Después de todo este boom del tema del call center y que todo el mundo podía tener un call center, ¿no? Hubo una multiplicación exponencial de usuarios, de integradores y pequeñas empresas hacia el uso del call center, y esto dio origen luego al desarrollo de herramientas de omnicanalidad. ¿Ok? Omnicanalidad quiere decir omni, ¿no? Completo, toda la canalidad posible en una sola solución. Y entonces empiezan a aparecer los primeros canales de comunicación asincrónica, ¿no? Aunque los canales de voz tenían un porcentaje mayoritario de utilización. Hasta ahora, hasta antes de la pandemia, la voz se imponía totalmente en los centros de contacto. En una nota aparte, a mí me gustaría mencionar que el código abierto es un agente disruptivo y sin él no tendríamos muchas de las plataformas que usamos hoy. Eso es importante dejarlo claro. Ahora sí vamos a entrar en detalle de qué son las comunicaciones asincrónicas, ¿no? Que es la parte de la presentación. Bueno, la comunicación asincrónica es aquella que no sucede en tiempo real, ¿no? En ella, el emisor y el receptor pueden intercambiar información en diferido. Es decir, yo te puedo enviar un mensaje ahora a través de WhatsApp, pero no hay una garantía de que tú lo devuelvas inmediatamente. Puedes devolverlo en 1 hora, en 2 horas. Entonces ya se vuelve sincrónico el mensaje. Es una comunicación en la que siempre queda evidencia. Y esta parte es súper importante, ¿no? Que quede evidencia. ¿Por qué? Porque tú estás escribiendo algo y lo estás dejando evidenciado a través de una plataforma. No pasa lo mismo con la voz, si ustedes se dan cuenta. Si ustedes llaman a un call center y no les contestan, porque a lo mejor todas las líneas están ocupadas, y la llamada se pierde, el call center nunca va a saber lo que ustedes quisieron decir en ese momento. No dejaron evidencia.
Y por eso las comunicaciones sincrónicas se vuelven tan poderosas en el tema de centros de contacto. ¿Okay? La comunicación asincrónica puede iniciar con algo tan sencillo como un formulario de contacto, por supuesto. Pones un formulario de contacto en tu página, te llega un correo, eso ya es una comunicación asincrónica, porque el cliente te escribe hoy y probablemente tú le respondas mañana o bueno, más tarde también, ¿no? Un detalle sobre la mensajería instantánea es que es cierto que en ella la comunicación puede ser en tiempo real. Es verdad, si yo te escribo en WhatsApp, tú me lo escribes de inmediato, entonces ya la comunicación es en tiempo real. Pero no hay una garantía de que eso siempre suceda, ¿no? De que haya una respuesta inmediata. Por eso es que yo llamo a todas estas comunicaciones que se hacen a través de chat, comunicaciones asincrónicas. Sin embargo, bueno, queda la evidencia y esa es la parte importante, ¿no? La evidencia es la parte importante que nos puede ayudar a nosotros a manejar estos temas de centros de contacto con comunicaciones asincrónicas. Bueno, aquí vamos a ver otras estadísticas también. Y bueno, ustedes no sé si recuerdan, pero a inicios de la pandemia, la mensajería instantánea fue probablemente el método de contacto más eficaz entre los comercios que no contaban con algún tipo de comercio en línea. Tiendas que no tenían venta en línea o una página web donde vender en línea, y son la mayoría, y era en ese momento también la mayoría, no tenían cómo vender, porque estamos todos encerrados, ¿no? Y aquí vale comentar esa frase de Darwin que dice, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. En ese sentido, muchos comercios adoptaron el medio de contacto en línea para manejar solicitud de información y hacer seguimiento en los procesos de recepción y entrega de productos. Usaron WhatsApp, casi todo el mundo usó WhatsApp, ¿no? Seguramente ustedes hicieron un pedido por WhatsApp o los contactaron por WhatsApp. Es lo que hizo la gente que se pudo adaptar, ¿no? La gente que continuó con sus negocios trabajando, se adaptó por esto, a estos mensajes, a estas herramientas asincrónicas de envío de mensajes y pudieron seguir adelante, ¿no? El mercado gastronómico, por ejemplo, fue uno de los que más sufrió a nivel mundial, pero muchos supieron adaptarse y extender su oferta a la entrega. Y para hacer entrega es necesario coordinar, y los canales sincrónicos son lo mejor para eso. La adopción fue rápida y sencilla porque el número de usuarios en mensajería instantánea es actualmente alto. Y vuelvo a hacerles la pregunta a ustedes. ¿Alguna vez coordinaron una entrega por WhatsApp? Estoy seguro que sí, ¿no? Y bueno, ya que mencionamos WhatsApp, y para ver la última estadística que les voy a mostrar en esta presentación, volvamos por un momento a las estadísticas, ¿no? WhatsApp es una app muy popular. ¿Cuántos millones de usuarios hay a nivel mundial? 2.000. 2.000 millones de usuarios están usando esta plataforma para comunicarse. ¿No les hace sentido entonces que pongamos atención a este canal de comunicación? Esa es una pregunta que les dejo para reflexión. Y bueno, hoy después de 3 años, ¿no? Porque empezamos a trabajar en esta plataforma que se llama Maui en el 2019, después de 3 años seguimos trabajando en temas relacionados con centros de contacto, desarrollando Maui, y estas son algunas de las observaciones que hemos tenido como experiencia. Vale mencionar que hablo en nombre de todo el equipo, ¿no? El equipo de IPtegra y Open Directo, Expert Guru y Maui, y no he querido hacer un enfoque únicamente personal. Esto que estoy mostrando en este momento es información de toda la experiencia que hemos recabado en estos 3 años, ¿no? Sobre qué aprendimos sobre la comunicación asincrónica, ¿no? Y aquí quiero dejarles unas lecciones para el futuro y son parte de los tips que quiero trasladarle a ustedes que son emprendedores y aquellos a quienes están pensando en colocar una línea de atención de contacto a través de comunicación asincrónica. La primera lección, no actives un canal que no vayas a atender. La segunda, no improvises la atención, tómala en serio. La tercera lección, usa canales que puedas supervisar y corregir. Cuarta lección, lo que no se puede medir no se puede mejorar o controlar. Y la quinta lección, adapta tu canal a tu presupuesto. Vamos a hablar de cada una de las lecciones y a hacer unos ejemplos en línea también. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Okay, primera lección, decíamos, no actives un canal que no vayas a atender. Ahí vemos que hay muchas redes sociales, casi todas son redes sociales, y bueno, y también hay medios de mensajería, como Telegram, WhatsApp, etc. Hay cientos de estas aplicaciones y plataformas gratuitas, ¿no? Por las que podemos contactarnos, muchas con una audiencia muy grande. Hace rato mencionábamos a WhatsApp, pero no siempre debemos tenerlas todas, ¿no? Es cierto que en un canal de comunicación asincrónica el cliente te deja una evidencia, ¿no? Pero no va a esperar así por siempre para que le conteste. Entonces él te puede escribir, pero él lo que está esperando es que tú le respondas lo más pronto posible, ¿no?
Es normal que a lo mejor tú no atiendas o no atiendas fuera de horas laborables, y esto se lo tienes que dejar saber al cliente y procurar que tú atenderlo en el menor tiempo posible, ¿no? Por eso yo creo, por ejemplo, que la omnicanalidad, es decir, el conjunto de todas las plataformas de contacto en una sola solución, no siempre es una herramienta que va a resolver nuestros problemas de comunicación, ¿no? Lo mejor es enfocarse en el canal en el que tenemos todas las probabilidades de volvernos fuertes, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo. ¿En qué canal creen ustedes que debe enfocarse un comercio que se dedica a la gastronomía? Dicen que el hambre entra por los ojos, ¿no? Con eso creo que vamos respondiendo en los canales por donde debemos transmitir. Segunda lección, no improvises la atención, tómala en serio, ¿no? Si tienes un canal de entrada con un alto flujo de mensajes, debes estar preparado. Trabaja en la información que tus agentes deben tener disponible, entrénalos y prepáralos para que la gestión a tu cliente sea clara y efectiva. Y aquí vemos, por ejemplo, una plataforma Maui donde yo creo las respuestas automáticas, ¿no? Piensa en todas las posibles preguntas que te van a hacer y crea respuestas automáticas para tus agentes. Los centros de contacto que más éxito han tenido, por ejemplo, han sido aquellos donde la efectividad de la gente es mayor, donde son mejor capacitados y donde hay una supervisión correcta, ¿no? Y recuerden siempre que un contact center es un negocio de recursos humanos. Entonces nosotros tenemos que darle a la gente, ¿no? La capacidad de que él tenga todas las herramientas posibles para trabajar, ¿no? Lo que vimos aquí, ¿no? La información tiene que estar preparada con anticipación, tiene que estar bien pensada y bien diseñada. Eso es muy, muy, muy importante. Y vamos a hablar también de la tercera y la cuarta lección, pero no lo voy a hacer desde las láminas, vamos a hacer una presentación. Entonces, déjenme entrar a algo en vivo. Voy a mostrar en vivo una plataforma. Vamos a pedirle a la persona que está recibiendo las preguntas que nos mande un mensaje, ¿no? Para poder trabajar. Bueno, esto que está aquí es la plataforma de supervisión, la interfaz de supervisión de Maui. Aquí vemos, por ejemplo, miren, hay 0 personas en cola, hay 7 chats en proceso, hay 2 agentes en línea atendiendo, qué interesante. Miren este agente aquí está. Miren, aquí hay otro agente. Esto lo vamos a tomar con otro agente. Vamos a responderle. Entonces vamos a ver. Perfecto. Entonces vamos a ver. Les hablaba que el punto 3 es que uses herramientas donde tú puedas hacer supervisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos varios agentes en contacto, lo ideal es que nosotros podamos, ¿no? Ver lo que está sucediendo en vivo y en directo, ¿no? Aquí yo como supervisor estoy entrando a hacer una especie de, esto se llama chat spy, ¿no? En el mundo de los centros de contacto, ¿no? Y entonces yo pueda, como supervisor, ver lo que está sucediendo en una conversación en particular, ¿ok? Puedo ver otras también, ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué planes tienen? Dicen, perfecto, ¿no? Y puedo ver de todos los agentes también. Ese debería ser el objetivo si es que yo estoy escogiendo una plataforma, ¿no? Que me permita a mí hacer supervisión. Mira, aquí puedo ver todos los chats y puedo ver todas las atenciones que hay, ¿no? Y aparte también puedo, si lo necesito, hacer una transferencia. Vamos a hacer una transferencia. Perfecto. Y miren que dice, ups, la atención fue reagendada, ¿no? Perfecto. Y miren, aquí está la atención que acabamos de transferir. Ok, y el cuarto punto dice que tienes que tener una plataforma que puedas monitorear y controlar, ¿no? Entonces, lo importante también de tener una plataforma así, ¿no? Es que tú puedas, por ejemplo, evaluar lo que sucede, ¿no? Y tengas reportes y tengas historial. Aquí vemos todo este historial de desatención, ¿no? Pero también es importante, por ejemplo, ¿no? Que tú puedas ver reportes de productividad. Vamos a hacer un
¿Y por qué esto es importante? Porque entonces ahí yo puedo determinar, por ejemplo, en una atención que pareciera normal, dónde están esos momentos donde hay factores raros o críticos, ¿no? Y de una manera muy gráfica, ¿no? Y con información disponible. Okay, y eso era lo que quería mostrarles en este demo en vivo de esta presentación. Volvemos de nuevo a la presentación que estábamos mostrando antes. Entonces, déjenme un segundo. Perfecto. Bueno. Volvimos entonces. Bueno, después de haberle hablado del punto 3 y el punto 4, quisiera volver por un momento a la tercera lección, ¿no? Y vamos a hablar de un caso de la vida real. Recuerdan que muchos comercios se adaptaron y empezaron a usar varios canales de comunicación asincrónica. Eso es lo que habíamos hablado antes de empezar a hablar de las lecciones. Bueno, aquellos que usaron WhatsApp les fue tan bien, ¿no?, que empezaron a incrementar los agentes para la atención. Y entonces empezaron a aparecer muchos desafíos, ¿no? El primero es que por el esquema de WhatsApp, que tú tienes que tener una línea, o sea, un teléfono por cada línea y un agente tiene que tener su propio teléfono, ¿no? El incremento de agentes implica que hay un incremento de líneas telefónicas, ¿no? Y eso mantiene toda la gestión descentralizada, ¿no? Con la adición de que confunde al cliente. Es decir, el cliente, en lugar de que tú le des una línea de contacto, ya le estás dando varias. Otro de los inconvenientes que empezaron a ver estas empresas, ¿no?, que trabajaban a través de WhatsApp, es que el historial no está siempre completo y disponible para atender al cliente, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, un cliente siempre contacta a la gente de la línea 3, ¿no?, que está ahí en la presentación? Pero ese día la gente de la línea 3 por X razón no lo pudo atender. Bueno, seguramente contactará al de la línea 1, al del día 2, pero hay un problema, y es que esa gestión anterior, ¿no?, el historial de su gestión no está en esos teléfonos. Entonces, cualquier cosa que él pregunte, les va a ser difícil a los agentes de esas dos líneas contestarle a ese cliente. ¿Okay? Otro problema, imaginen además que tenemos suerte, ¿no?, y los tres agentes de la diapositiva trabajan todos en la misma oficina. El supervisor de la gestión comercial debe turnarse para trabajar con cada uno y ver lo que están contestando, ¿no? Porque eso es parte del proceso de calidad, ¿no? Y parte del proceso de mejoramiento, ¿no? Entonces imagínense él turnándose para trabajar con cada uno, es difícil, ¿no? Ahora imagínense que los agentes trabajan en modo remoto, mucho más difícil. ¿Cómo hace el supervisor para controlar esa gestión? Como complicado. El respaldo es otro de los inconvenientes con que se toparon. ¿Por qué? Porque, bueno, la gestión comercial está dividida en la cantidad de dispositivos que tengamos, ¿no? Y WhatsApp no permite que los traslados hacia otra plataforma, un CRM, por ejemplo, se puedan hacer de una manera tan transparente, al menos no gratis, ¿no? Lo único que puedes hacer es subirlo encriptado a alguna nube y descargarlo de nuevo en otro smartphone. ¿Okay? Y el problema final, que para mí es el más importante de todos, es que la gestión no está en control del comercio o de la empresa, sino de la gente. ¿Por qué? Porque es la gente que tiene el celular en la mano y es él quien decide cómo llevar adelante la gestión, porque él es quien decide cuándo contestar, si contesta o no, si mantiene los mensajes o los borra. Quizás tuvo un mal día y a lo mejor no tuvo una buena gestión con un cliente y él decide borrarla, y esa información no la vamos a tener a continuación. Entonces ese sí es un problema grave. ¿Okay? Si estamos listos entonces para escalar en WhatsApp, es decir, para tener más de un agente, por ejemplo, si la cantidad de mensajes al día superan los 100, entonces ya podemos escalar, ¿no? Debemos buscar una plataforma que centralice la gestión en un solo número, pero que permita que varios agentes puedan realizar la gestión a través de este canal único, que permita supervisar cualquier gestión en cualquier momento y que permita mantener un respaldo. Y bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer con Maui, ¿no? Es una plataforma que fue concebida con esa premisa, y la razón principal es que venimos del mundo del call center, ¿no? Y hemos trabajado muchos años como fabricantes, como integradores y en entrenamiento, ¿no? Y hemos adaptado esas herramientas, ¿no?, del mundo del contact center y del call center hacia una gestión de contacto en WhatsApp. Entonces, estas lecciones que expuse, más que un resultado del desarrollo de Maui, o sea, no son lecciones que hemos obtenido porque hemos desarrollado este software,
sino que han sido lecciones que hemos visto en nuestros propios clientes, socios de negocios y alumnos a través de los años, ¿no? Es lo que vemos que sucede, es el feedback que recibimos de ellos, y eso es lo que quiero trasladarles a ustedes, ¿no? Para que lo tengan consigo ahora que están pensando, o si están pensando en montar un contact center de mensajería asincrónica. Y bueno, vamos a hablar de otro tema interesante que está un poco atado al tema de mensajería instantánea y comunicación asincrónica, ¿no? Que es el tema de los chatbots, ¿no? Los chatbots no son algo nuevo, ¿no? Ya tienen tiempo en el mercado, y la alusión a que usan inteligencia artificial tampoco es nueva, ¿no? Pero y tampoco siempre es lo más efectivo, ¿no? Aquí volvemos nuevamente a la premisa que el centro de contacto es un negocio de recurso humano, y el recurso humano es costoso, y como es humano puede equivocarse. Entonces, ¿qué sucede? Están emergiendo herramientas que ayudan a reducir la cantidad de agentes que necesitamos para atender la gestión comercial, los chatbots. ¿Eso está bien? Sí y no. Todo depende del enfoque y la aplicación, y también de la industria. Hace unos años, no sé si ustedes lo recuerden, un banco muy conocido en Ecuador hizo una implementación de reconocimiento de voz en sus canales de contacto telefónico. Es decir, tú llamabas y el motor telefónico que ellos tenían identificaba lo que tú hablabas, lo trasladaba a texto, y después hacía una búsqueda dentro de todas las funciones que tenías en su IVR y te trasladaban a algún lado o te entregaban una información. Aunque es una idea, o era una idea innovadora en ese momento, ¿no? Y hacía sentido, al cliente no le hacía sentido que al llamar al sistema, el sistema no siempre le reconocía lo que él decía, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de que a veces la tecnología de punta no está lista, ¿no? Para ser implementada. Hoy ese banco ya no usa esa herramienta y ha aprendido bien la lección, ¿ok? Pero los desarrolladores y también los integradores a veces se olvidan que la cultura y la psicología del cliente tienen un fuerte impacto en el uso de herramientas, y por eso algunas que se implementan sin esa premisa fracasan totalmente, como esta. Hay un proveedor de hosting muy famoso que usa un chatbot con inteligencia artificial y cuyo flujo de atención está diseñado de alguna manera para que nunca llegue hacia la gente. Y realmente es un problema, porque si tienes un problema y no encuentras la resolución, porque por ejemplo, los chatbots con inteligencia artificial no tienen todas las respuestas. Normalmente aprenden, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Pero al final el mensaje es, no todo es reducir el recurso humano, ¿no? Se puede combinar ambas cosas, se puede combinar tener un chatbot y agentes también. Y eso es lo que vamos a ver en esta lámina, ¿no? A mí me gusta hablar siempre con propiedad. Vamos a ver un caso de la vida real, donde un chatbot sí es eficiente, ¿no? Y aquí vale la pena mencionar algo, y es que una premisa de diseño en el flujo de una atención con chatbot debe ser siempre la temporalidad. Esta palabra quizás nunca la hayan escuchado, a lo mejor sí, a lo mejor no la hayan escuchado aplicada a un tema de tecnología, de mensajería, pero tienen que tener presente algo, y es que el cliente es quien marca el paso en una atención de contacto siempre. Eso tienen que recordarlo, ¿no? Él decide cuándo contesta y cómo lo hace, ¿no? Y por eso la temporalidad es importante tener en cuenta siempre, ¿no? Si le preguntas, por ejemplo, un dato personal necesario en una atención, a lo mejor él se levanta de su silla, se va a un cajón que está en otro cuarto, ¿no? A verlo. Eso es tiempo, y eso es tiempo que la gente está en espera, ¿ok? Entonces, este ejemplo que vemos, ¿no?, en pantalla, que es un video de un chatbot real, diseñado por nosotros para una empresa de salud, ¿no? Ahí pueden ver un poco la interacción, ¿no? Primero saludé, me llegan las opciones y voy marcando todas hasta que estas suceden, y al final todo eso se deriva en algo, ¿no? En una atención o en una entrega de información, que para eso también es bueno tener un chatbot. ¿Ok? Eso que ustedes vieron ahí, ahora vamos a verlo acá, ¿no? Entonces, si la revisión de datos es importante, ¿no? Es decir, si por ejemplo en una atención yo debo pedirle datos a un cliente, y eso es súper importante, ¿qué debemos hacer primero? Bueno, esa pregunta se la voy a contestar en la otra diapositiva, porque ahora quiero explicarles qué es lo que están viendo en esta lámina, ¿no? Lo que están viendo aquí es el diseño del flujo de atención que utilizamos para hacer el chatbot del video anterior.
¿no? Y como ustedes pueden ver, hay mucho trabajo de detalle y planificación. Eso que ustedes están viendo ahí, todas esas opciones y derivaciones e información que tiene que salir, es trabajo de haber pensado, diseñado, trabajado, ¿no? Y eso ya está ordenado, ¿no? Desde las ideas iniciales, ¿no? Y eso después deriva en llevarlo a la parte de desarrollo, ¿no? Hacer el código, ¿no? Y que finalmente el chatbot vea la luz, ¿okay? Entonces no es soplar y hacer botellas realmente. El chatbot de inteligencia artificial no se hace solo. Y la inteligencia artificial como tal no es la solución a la gestión de generación de clientes. Eso es importante, ¿no? Al final el bot, ¿no? Va a hacer lo que le digan que haga, ¿no? Incluso aprender, ¿no? Porque eso es lo que hacen realmente los programas de inteligencia artificial. Aprenden lo que tú les enseñas primero inicialmente y luego continúan aprendiendo en cada gestión. Y entonces eso es lo que hace interesante que exista un chatbot de inteligencia artificial. Pero hay que gestionar bien su aprendizaje. Entonces detrás siempre va a haber alguien, una persona, tiene que haber una persona que esté preparada para poder trabajar en la generación de esta gestión. Y bueno, aquí quiero profundizar un poco más en lo que habíamos visto ya en el video, ¿no? Esas son las 6 únicas opciones iniciales que hay. Y vemos ahí una de solicitar citas médicas, esa es la primera, y el resto son entregas de información. Entonces, ahora sí voy a responder a la pregunta que había hecho anteriormente, ¿no? Sobre qué debemos hacer primero en el diseño de un flujo de chatbot. Y es, lo primero que debemos colocar es la opción que al final derive siempre en el cliente. ¿Ok? Entonces, la única opción que va a derivar en el cliente en esta selección de opciones en este chatbot es la primera. Las otras, todas, de las 2 a las 6, todas son solamente gestión informativa. Es decir, el cliente va a seguir escribiendo hasta que obtiene una respuesta, que es la que él quiere. Entonces, en eso debemos pensar, ¿no? Que el flujo, el primero siempre sea orientado hacia el flujo que va hacia la gente. ¿Ok? Este es un ejemplo claro, por ejemplo, de cómo combinar de manera efectiva estos dos mundos, ¿no? Agentes y chatbots, ¿no? Y que ambos hagan su función en el tiempo de una manera adecuada. Aquí vemos ya la opción 1, ¿no? Vean la opción 1, cómo es el flujo, ¿no? Hasta que llegue la gente, ¿no? Así es donde deriva la primera opción, ¿no? En el agente, es cierto. Pero bueno, no nos olvidemos nunca de la temporalidad, ¿no? En ese camino que debe recorrer el cliente hasta el final, hasta llegar a la gente, sino que es un camino largo. En ese camino, en ese lapso, nosotros debemos pedirle siempre la información que necesitamos que esté lista. La cédula, el nombre, la ciudad donde está, el país, etcétera. Para que la gente al final, cuando ya el cliente llega hasta la gente, toda esa información esté respondida, ¿no? Y el agente esté en la posición de dar la mejor atención al cliente, con ayuda de respuestas rápidas también, ¿no? Entonces, viendo esto, lo que estamos viendo ahora, lo que vimos del video, lo de hablar de evidencia, lo de canales de atención concurrentes y otras cosas que hemos visto en esta presentación, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué creen que una comunicación asincrónica, como esta de texto, ¿no? Mensajería instantánea, se está imponiendo la comunicación de voz? Bueno, esa es una respuesta muy fácil, ¿no? Y es porque para hacer todo lo que ustedes ven en pantalla, es decir, que un cliente, una persona, esté con este centro de contacto dando datos, ¿no? En un canal de contacto de voz necesitas tantas líneas telefónicas como clientes lleguen. Es decir, entonces, si tengo 10 clientes, debería tener 10 líneas telefónicas que le estén haciendo esta consulta a él, ¿no? Porque un cliente siempre va a estar respondiéndolas en línea, ¿no? No los va a hacer fuera de línea. En cambio, en un canal como WhatsApp, por ejemplo, a través de una sola línea, se puede manejar el mismo flujo para un número igual de clientes. Wow. Entonces, con una sola línea puedo llevar una atención similar, mayor, ¿no? Mucho más grande, mucho más amplia de lo que está haciendo en los canales de voz. Y mucho más efectiva porque la evidencia es escrita. ¿Ok? ¿Esto es impresionante? Por supuesto que sí, pero es el efecto de desarrollo de tecnología que ha ido creciendo hasta permitirnos tener herramientas de una capacidad increíble, ¿no? Son años de desarrollo y hoy estamos viviendo una época de mayor acceso a la tecnología, que eso es importante. ¿Hace falta más? Siempre hace falta más. Los mercados, las industrias cambian, igual que el ser humano cambia, y no debemos olvidar la frase de Darwin que leímos hace un momento, ¿no? Las especies que sobreviven
no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan al cambio. Caso de la vida real, gestión inbound. Ok, antes de ir a la última lección, porque recuerden que falta una, no quiero mencionar los casos en donde la gestión de canales entrantes son más fuertes o tienen un mayor potencial, ¿no? Estamos hablando de atención entrante, inbound, de mucha gente escribiendo a un comercio, ¿no? Entonces aquí vemos 5, ¿no? Hospitales, bueno, sí, claro, sobre todo los hospitales de redes públicas, ¿no? Y gubernamentales, son una organización de alto flujo de contacto, ¿no? Y aquí es donde mejor se puede implementar, por ejemplo, un chatbot para hacer triaje, ¿no? Y en el triaje entonces derivar hacia una especialidad u otra, o hacia, por ejemplo, una emergencia, ¿no? O una cita que demora un poco más de tiempo, ¿no? Como el seguro social, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un caso de aplicación muy interesante, ¿no? Otros casos son, por ejemplo, los bancos o los prestadores de servicios de salud, ¿no? Y con respecto a estos, por ejemplo, la regulación se está volviendo mucho más estricta. Las entidades de control, superintendencias de bancos, Ministerio de Salud, requieren que exista más contacto, es decir, menos chatbots, más agentes. Importante que lo tengan claro, y así está imponiéndose ahora la legislación en España. Vamos a ver un ejemplo al final. Otro mercado, el retail y el e-commerce. Bueno, cuando nuestro producto se ha posicionado bien y es muy apetecido y tenemos muchas peticiones, muchos clientes, entonces definitivamente un caso donde tendremos un alto flujo de consultas entrantes, ¿no? No es el mismo caso cuando estamos buscando posicionar el producto y donde debemos generar clientes, ¿no? No es el mismo, ¿no? Porque ahí no vas a tener tantos mensajes entrantes, ¿no? Porque está saliendo todo a buscar, ¿no? Entonces van a ser menores al principio, pero cuando ya tu producto está posicionado y ya la gente te conoce y tienes clientes frecuentes, y si tú eres un proveedor de algo que es muy recurrente, entonces ahí sí vale la pena tener un canal, ¿no? Que te permita manejar de una mejor manera todo lo que es mensajes inbound de alta densidad, ¿ok? Y bueno, por último en la lista dice agencias gubernamentales. Son probablemente las que tienen la mayor cantidad de consultas y donde en ocasiones los canales tradicionales de voz colapsan. ¿Quién no ha intentado llamar a alguna dependencia pública y colapsó el call center? Levanto la mano. ¿Okay? Pero con el correcto canal, ¿no? Que es evidencia, se pueden hacer muchos trámites, se pueden pagar impuestos prediales, se pueden pagar tasas de habilitación, se pueden pagar multas, se puede evitar ir al juzgado. Si todo sucede en el tiempo ideal, puedes hacer apelaciones. O sea, se podría hacer muchas cosas. Basta es la decisión, ¿no? La decisión de quienes están en esas verticales, ¿no? De trabajar y mejorar la parte de la canal de atención, ¿no? Para que no sea todo presencial, ¿no? Bueno, y antes de pasar la lámina, les pregunto, ¿qué otro mercado de alta consulta entrante se les ocurre? La aviación. La aviación ha sido uno de los que más sufrió en la pandemia y sus canales de comunicación muchas veces colapsaron, ¿no? En muchas ocasiones. Aún así, son pocas las compañías de aviación que manejan un canal asincrónico de alto flujo de una manera eficiente, ¿no? Y aquí hay una oportunidad, ¿no? Si ustedes conocen una aerolínea, motívenlos, llámenlos para que traten de mejorar su canal de gestión y que sea a través de texto también, no solamente a través de voz, porque la voz, lamentablemente los canales de voz son limitados, ¿no? Una empresa no puede tener 1 millón de canales o 1000 canales y 1000 líneas telefónicas para atender, porque las gestiones también tienen un pico, ¿no? A veces son más y a veces son menos. Yo no puedo mantener una infraestructura tan costosa solamente por ciertos momentos, pero en cambio los canales asincrónicos en ese sentido son mucho más eficientes, ¿no? No consumen un recurso de inversión tan alto. Y bueno, finalmente llegamos a la última lección, y es adapta tu canal a tu presupuesto, ¿no? El proceso de atender en línea en un canal de chat puede tener una curva de aprendizaje larga para ti y tus agentes. Es cierto, lo que a ti te puede demorar aprender, ¿no? Atender en línea, ¿no? Entonces, ¿qué deberías hacer? Deberías hacer inversiones de bajo costo, ¿no? Porque imagínate, si la curva de aprendizaje puede ser larga y tú haces una inversión costosa, estás haciendo una inversión de alto costo y que podría llegar a fallar, ¿no? O sea, es que tú no lo haces bien. Entonces invertiste mucho dinero.
Entonces, mi recomendación siempre es, hay herramientas de bajo costo, algunas son gratuitas, por donde puedes empezar y entender cómo funcionan estos canales. Y más importante, cómo se comunica tu cliente contigo, ¿no? Una vez que domines el juego, ahí sí sube el escalón y contrata una solución con más herramientas, ¿no? WhatsApp Business es una muy buena herramienta para empezar. Yo les recomiendo que ustedes hagan el ejercicio ustedes mismos. No me refiero a los CEOs y CEOs que están en esta charla, que seguro que hay muchos, o hay algunos que piensan en poner su negocio y se van a convertir en CEOs también. Yo les digo, intenten ustedes ser agentes, creen una campaña pagada en Facebook para, no sé, van a hacer un curso o cualquier cosa, ¿no? Y deriven esa atención, esa campaña deriven hacia WhatsApp y atiendan ustedes a los clientes. Créanme que es un muy buen ejercicio, yo lo hice y sobreviví, ¿no? Y aunque no lo crean, es súper interesante ver cómo el cliente se contacta contigo, el momento, las horas, cómo te responde. A veces los clientes te escriben y tú les respondes inmediato, y ellos se fueron a tomar un café, los llamaron, se distrajeron y te respondieron en 1 hora. Entonces, todas esas cosas es interesante conocerlas con anticipación, ¿no? Y que conozcan bien tu mercado antes de hacer el primer desembolso de dinero en una aplicación paga. La otra herramienta, TalkTo, es una herramienta que descubrí hace 6 años, muy buena, ¿no? Es gratuita también. Y puedes poner un chat en tu página web y puedes tener varios agentes también. O sea, no necesitas pagar por agente, ¿no? Y todos ellos pueden estar contestando, tienen muchas herramientas de supervisión y ayuda. Y es súper, súper interesante. ¿Cuál es su modelo de negocio? Te rentan agentes por $1 la hora. Y supongo yo que les va muy bien porque siguen existiendo y ya tienen más de 6 años, más de 7 años. Y bueno, finalmente hablo de Maui. No es una herramienta gratuita, de hecho tiene una suscripción mensual, pero está diseñada para manejar alto flujo de contactos entrantes, ¿no? Con mensajes ilimitados. Es decir, cuando necesitas tener más de un agente en WhatsApp, ¿no? Por lo que no hay costos variables en el medio, en Maui, todo, como tiene mensajes limitados, no hay una tarifa plana, ¿no? Así que cuando necesites tener un agente más en tu canal de WhatsApp, podemos ayudarte a evaluarlo. Bueno, para terminar la presentación, quise poner esta nota del portal El Periódico de España, ¿no? Dice, los bancos deberán atender los problemas con las tarjetas de forma personal las 24 horas. ¿Okay? Ante la aparición de los chatbots, ha habido muchas quejas en Hispanoamérica por lo difícil que se ha vuelto para muchas personas poder recibir atención de entidades financieras y de salud. ¿Okay? Y entonces aquí es importante hacer una mención, ¿no? El chatbot no es la solución a todo, no debemos abusar de él y hacia ese sentido está yendo la legislación en algunos países, ¿no? A que siempre mantengas personas disponibles para la atención. Ten el chatbot, por supuesto. Diséñalo bien, eso sí. Tienes que dedicarle tiempo, es lo que le decía. Si vas a tener un canal, tócate en serio, ¿no? Diseña todo el flujo de proceso de chatbots de la mejor manera, ponle atención, hazlo bien para que tu cliente no sufra, ¿no? En el proceso, ¿no? A mí no me gusta llamar chatbot a lo que hacemos en Maui, o sea, lo que vieron en el video, a mí personalmente no me gusta decir chatbot porque la gente está empezando a darle contra esa palabra, ¿no? Internamente, casa adentro, yo prefiero decir ICR, Interactive Chat Response, o respuesta de chat interactiva, ¿no? Haciendo una analogía de lo que es el IVR en los mercados de voz, ¿no? Y bueno, la razón por la que a mí me gusta decir ICR y no chatbot es que en la generación del flujo automático del ICR y en la atención siempre va a haber una persona al final, siempre, siempre, siempre. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y bueno, hay una conclusión a la que espero que hayan llegado muchos de ustedes en esta presentación, y es que la clave del éxito en el contacto con el cliente, en este tipo de comunicaciones, es que la comunicación que desarrollemos en canales asincrónicos la transformemos a una comunicación en tiempo real. Ese es el arte de la gestión, ¿no? Volver sincrónico lo asincrónico, porque es en ese punto cuando se cierran clientes y se concretan ventas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si recibes un mensaje lo atiendas de inmediato y con toda tu atención a cerrarlo. No lo dejes para después, porque ya después es muy tarde.
Y bueno, si les gustó esta presentación, los invito a leer el blog de Open Directo. A raíz de la invitación que me hiciera i3Lab, trabajé en la preparación de este contenido que habían visto y he publicado 4 artículos que son la base de lo expuesto aquí. Y bueno, los invito también a suscribirse al canal de Open Directo en YouTube, donde, y si nos permite i3Lab, subiremos la grabación de este webinar también, ¿no? Entonces, ese QR que está ahí, si es que ustedes lo escanean, les va a llevar al artículo que tiene todos los mensajes que he trasladado a ustedes durante esta charla, todo el texto, todo el script que trabajé para desarrollarlo con ustedes, está ahí, ¿no? Y también están las fuentes, hay enlaces a todas las fuentes ahí, hay unas fuentes muy interesantes, la de Atlántico BC es súper buena, así que está disponible ahí también, y también está disponible la presentación de los slides, ¿no? Las diapositivas de esta presentación también están ahí. Así que voy a dejar por un momento esa pantalla para quien la quiera escanear, ¿no? Y si hay preguntas, estoy a las órdenes para responder cualquier cosa. Muchas gracias, Paul. Creo que sí tenemos algunas preguntitas. Mientras, bueno, dejas las pantallas para el que esté interesado, pues lo utilice. También decirles que, bueno, no hay ningún problema, te vamos a pasar el video para que lo puedas poner en tu canal. Nosotros también lo hacemos en nuestra página web, en donde tenemos todas nuestras charlas, no solo estas, sino las pasadas, también las subimos ahí para quien quiera volver a verlo, pues es bienvenido. Tenemos algunas preguntitas. ¿Maui sirve para atender llamadas entrantes o para emisión? Es una buena pregunta porque me permite explicar qué hace Maui. Bueno, Maui es una plataforma de contact center para WhatsApp, ¿no? Para atender texto. No es una plataforma de call center de voz tradicional, ¿no? Si me preguntas a mí por una plataforma de call center tradicional buena, yo te diría OmniLeads. Somos partners de OmniLeads, son desarrolladores argentinos, hicieron un software fantástico y en algún momento, si me lo permite contarlo en el futuro, les contaré cómo nació Maui. Bueno, nació a raíz de OmniLeads. Y si necesitas información sobre OmniLeads, contáctame con todo gusto. Pero Maui es una plataforma para WhatsApp, ¿no? Es un centro de contacto para WhatsApp para alto flujo de mensajes entrantes. Ok, perfecto. ¿Maui integra varios canales de comunicación en una sola plataforma? No, solo WhatsApp. Estamos dedicados exclusivamente a WhatsApp porque creemos que ese es el canal más poderoso que hay. Hay otros canales, por supuesto que sí, pero ahí yo aplico la premisa que les mostré a ustedes con respecto al tema de omnicanalidad, y es, trabajamos donde somos fuertes, donde nos podemos hacer fuertes, y donde nos podemos hacer fuertes es en WhatsApp. ¿Hemos evaluado agregar otros canales? Sí, hemos pensado Instagram, Facebook, Messenger, por ejemplo, el mismo Telegram. Pero por ahora buscamos dedicarnos a un solo canal, y creo que 2.000 millones de usuarios, créanme que es mucho, ¿no? O sea, hay bastantes clientes ahí. Así es. ¿Maui es complemento a la comunicación que usa un e-commerce? ¿O cómo se puede integrar pensando en mantener centralizado todo el proceso de compra y delivery por medio del e-commerce? Bueno, hay algo interesante que está sucediendo en WhatsApp, y están probándolo en Brasil, y es el tema del pago a través de WhatsApp. Entonces, esa parte es bien interesante. Como está en beta todavía, eso no se traslada al API que te permite tener Meta o Facebook a los que somos desarrolladores de centros de contacto para WhatsApp. Pero Maui, ¿cómo funcionaría en el caso de e-commerce, en el caso de compra, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un restaurante, o tengo o no tengo un restaurante, más bien, tengo un servicio de comida que solo hace delivery. Entonces tengo muchos clientes, ¿no? Y necesito tener 3 o 4 agentes trabajando al mismo tiempo en una única línea de WhatsApp. Simplemente hago eso, ¿no? Publico el número de WhatsApp al que me tiene que contactar, y entonces todos los clientes, que pueden ser 20, 30, 40, 50, los que sean, ¿no? Llegan los mensajes, y son estos 4 o 5 agentes que yo tengo quienes van contestando, y a su disposición tienen herramientas, ¿no? Como las respuestas rápidas para ir trabajando, ¿no? Y lo que puedes hacer para complementar temas de pago, bueno,
Si tienes generación de links de pago, por ejemplo, lo genera y se los pasa a través de WhatsApp. Lo importante es que toda esa gestión quede en el historial de Maui, ¿no? Y hay otra cosa más interesante, ¿no? Y es que si se te pierde el teléfono algún día, ¿no? Toda la gestión está respaldada ahí en Maui, cosa que no necesariamente pasa en el teléfono. De hecho, WhatsApp ya está empezando a controlar la cantidad de tiempo que existen los mensajes, ¿no? No sé si eso respondió la pregunta. Y por ejemplo, para publicidad, porque hay una pregunta un poco bueno, ¿hasta qué punto debería yo pagar por publicidad en Facebook? No sé cómo lo podemos relacionar un poco con la plataforma tuya, en el sentido de, bueno, si es práctico también utilizarlo como medio de publicidad y no solamente como un agente para, obviamente, contestar cualquier duda o atender a alguien sobre algún requerimiento. Voy a tratar de explicarlo desde el punto de vista mío, pero sí me entendí más o menos la pregunta. A ver, supongamos que yo tengo un servicio nuevo que estoy buscando vender. Y Facebook es un buen lugar para hacerlo, ¿no? Porque Facebook tiene unas herramientas interesantes para hacer promoción, ¿no? Es pagada, por supuesto. Haces un contenido, haces un mensaje, ¿no? Y empiezas a buscar tu segmento en el mundo, ¿no? Porque eso es lo que te permite hacer Facebook. Tiene suscriptores alrededor de todo el mundo y tú creas un segmento y haces tu promoción. Obviamente lo que tú estás buscando quizás sea más local, ¿no? O sea, hacer tu segmento en Guayaquil. Y entonces empiezas a mandarles mensajes a ellos y hay mucha gente que va a estar interesada y otra que no. Y esa gente interesada, ese tráfico que viene, ¿no? Ese lo puedes derivar hacia un canal de atención. Puede ser una línea telefónica, puede ser un correo electrónico o puede ser una línea de WhatsApp. Y entonces, ¿qué pasa? Si no son muchos los contactos que vienen, si son 10 al día, 5 al día, tener WhatsApp Business en tu celular, o sea, tener el celular en la mano, trabajar con el celular está bien. Es un buen punto por donde empezar. Pero ¿qué pasa si te caen 1000? Entonces tienes que poder escalar. Esa es una de las premisas que tú tienes que pensar siempre cuando piensas en que vas a atender a tu canal comercial, ¿no? La escalabilidad. ¿Te permite escalar un solo teléfono con un solo agente cuando tienes esa cantidad de personas? No, no te lo permite. Entonces, esa es una cosa, esa es una parte de la contestación de la pregunta. Y la otra es, si yo quiero empezar a promover mi servicio a través de WhatsApp, ¿lo puedo hacer? Lo puedes hacer con ciertas limitaciones y les voy a explicar por qué. Porque Facebook Meta es muy exigente con respecto al tema de spam. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo mandar un mensaje a alguien, y si esa persona no me reconoce, no reconoce que yo soy su contacto, no me puede bloquear o me puede marcar como spam y entonces Facebook podría eliminarme la línea para siempre. Entonces, cuando ustedes vean estas plataformas que les prometen envíos masivos por WhatsApp y toda esa nota, tengan mucho cuidado porque WhatsApp es súper restrictivo con respecto a ese tema, ¿no? Lo que espera WhatsApp cuando tú haces outbound, tráfico saliente, que en Maui no es que no lo podamos hacer, hemos decidido no meternos a ese mercado. Nuestro mercado en Maui es sobre mensajes entrantes, un flujo de mensajes alto, un flujo alto de mensajes entrantes. Pero hay plataformas también para WhatsApp que hacen lo contrario, ¿no? Que hacen outbound, ¿no? Entonces, en ese sentido, es súper efectivo usar WhatsApp para hacer ventas. Si ustedes se habrán dado cuenta, es súper efectivo, es muy bueno. También hay otras plataformas que lo hacen, no las voy a mencionar porque finalmente termina siendo mi competencia, pero son muy buenas también y te permiten hacer el trabajo muy efectivo, ¿no? Ir a buscar al cliente, ¿no? Ir a posicionar tu producto. Ahora, hay un tema y es el tema de la restricción. Si tú lo haces, Facebook espera que los contactos que tú estés contactando sean tus contactos de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo contacto a alguien y esa persona me marca como spam y yo no tengo una prueba de que él sí era mi contacto, la línea la voy a perder. La voy a perder porque Facebook me va a decir, ya, hasta aquí llegó tu línea. Hay 3 intentos nomás de bloqueo, ¿no? Al tercero ya pierdes la línea. Entonces, por eso es que cuando ustedes se suscriben a un canal o se suscriben a una lista de contactos,
¿no? Siempre cuando se suscriben hay una casilla de verificación de que ustedes aceptan, ¿no? De que les va a llegar la información. Cuando ustedes están haciendo eso, le están diciendo al comercio, usa mis datos para mandar mi información a mí, ¿no? Y con esto puedes comprobarle a algún ente oficial o al mismo Facebook que sí, en realidad yo soy un dato que te pertenezco. Entonces eso es importantísimo tomar en cuenta, ¿no? Y ahí respondí la pregunta desde los dos puntos de vista. Perfecto. Para finalizar, ¿cuál es el futuro de Maui? ¿Cuál es el futuro de Maui? Bueno, ahora estamos trabajando en escalamiento en el tema de pago, perfeccionando el tema del ICR, que es lo del chat. Ya hacemos chatbots, ya tenemos algunos clientes con chatbot, pero nuestro objetivo es hacer un módulo que el cliente diseñe el flujo él solo sin la asistencia nuestra y hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Y el otro punto al final, o sea, que estamos, bueno, como hay muchas cosas que queremos hacer, por supuesto, pero las tres más importantes son esas, ¿no? La tercera es habilitar un conector hacia muchos CRMs, ¿ok? ¿Por qué no a uno? Y eso es importante, ¿no? Esto es importante explicar. ¿Por qué no conectarme con un CRM? ¿Por qué no conectarme con Salesforce o con Dynamics, por ejemplo? Porque hay una cantidad inmensa en el mundo de CRMs, entonces yo prefiero mejor crear un web service, un API, ¿verdad? Un conector que sea muy general, en el cual, por ejemplo, el CRM, de hecho ya tenemos un API, pero la idea es hacer algo mucho más específico para el CRM, ¿no? De tal manera que el CRM, de una manera muy sencilla, tome los datos, como ¿qué datos puede tomar un CRM? Nombre, fecha del primer mensaje, puede tomar periodicidad con la que escribe el cliente, entre otras cosas, o almacenar el historial en una cuenta. Si ustedes saben lo que es un CRM, no sé si después i3Lab me invita para dar una charla de CRM, que también le podemos dar. El CRM es justamente el complemento de lo que hacemos en Maui, ¿no? Lo que estamos haciendo es una gestión, pero tiene que quedar almacenada en algún lugar, ¿no? En Maui está almacenada definitivamente toda la información, pero el CRM es la plataforma para manejarla ya de manera comercial, mucho, mucho más eficiente. Entonces, esas son las tres cosas que estamos buscando hacer con Maui en este año, ¿no? Listo, Paul. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante. Hemos tenido preguntas que creo que han sido bastante interesantes también. Obviamente esperamos tenerte en una próxima ocasión y también a todos los que el día de hoy se conectaron. Esperamos verlos en más eventos. Sigan nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, @i3lapespol, y van a poder ver todos los eventos, no solamente los i3 Corners, tenemos i3 Talks, tenemos talleres, tenemos charlas, muchos son gratuitos como este, para que puedan todos ustedes participar. Así que nuevamente muchas gracias por su tiempo, Paul, muchísimas gracias también por tu tiempo, y esperamos verlos a todos en una próxima ocasión. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós. Que esté muy bien, hasta luego. Buena tarde.